Bienvenidos, todos, a Escándalos de Series Turcas, el canal donde las historias respiran, donde las emociones encuentran voz y donde destapamos verdades que los destellos del espectáculo a veces no alcanzan. Si aún no lo has hecho, suscríbete y toca el botón unirse para apoyar a esta comunidad que crece cada día. Dale like si crees que el amor real no necesita escenario. Ahora, acompáñanos por las calles tenues de Cianjur, allí donde dos personas decidieron que el silencio ya había servido demasiado, y donde el mundo, con discreción, fue testigo de cómo un vínculo privado comenzó a existir a la vista de todos. No hubo alfombra roja. No hubo entradas teatrales ni poses ensayadas. Fue el pulso sencillo de una noche en Cianjur, unos cuantos amigos, un restaurante de luz baja, risas que flotaban hacia la acera como si el barrio entero supiera guardar secretos. Y de pronto, entre el rumor de motores y conversaciones a media voz, aparecieron Erkan Merik y Asal Suba, de la mano. Un gesto minúsculo, sí, pero esa sencillez traía cosida una declaración. Los dedos entrelazados no buscaban cámaras, buscaban refugio. Como si la ciudad, al fin, hubiera alcanzado una verdad que muchos venían susurrando. Durante meses, su química entre tomas había alimentado una curiosidad suave. Esa noche, lo que no se decía tomó forma bajo los faroles. Cuando el grupo de amigos salió del restaurante, el primer fogonazo quebró la calma. Cabezas giraron, preguntas se afilaron, y los lentes buscaron confirmación. Erkan no se encogió ni dio un paso atrás. En un reflejo tan antiguo como el corazón, apretó con suavidad la mano de Asal, un movimiento protector y sincero que dijo más que cualquier frase preparada. Su gesto era claro: aquí estamos y ya no fingiremos distancia. Asal, serena, con el cabello suelto y una chaqueta que dejaba ver la elegancia sin esfuerzo que la caracteriza, sostuvo el momento sin sobreactuaciones. No eran dos estrellas estrenando un secreto, eran dos personas que habían dejado de comportarse como desconocidas. La pregunta inevitable no tardó en flotar entre luces y micrófonos: ¿es lo que creemos que es? Erkan miró primero a Asal, una consulta en silencio, una pequeña confirmación compartida. Luego, se volvió hacia la prensa con una sonrisa que no ocultó cierto juego. Ustedes se fijan en todo, dijo con ligereza. Parece que ya queda poco por guardar. No hubo guión. No hubo defensa. Solo una verdad entrando despacio en la luz. La respuesta de Asal fue aún más concisa, pero igual de contundente: estamos felices. Gracias por comprender. La sonrisa que siguió, tranquila, segura, luminosa, bastó. Para quienes los conocen, nada resultó sorpresivo. Lo suyo venía creciendo en recovecos tranquilos del trabajo, entre cortes, en silencios compartidos, en la risa que llegan más rápido cuando el otro está cerca. No fue fruto de un rumor oportuno ni de una conveniencia promocional. Fue una obra lenta, de cimientos discretos, levantada con confianza. Amigos cercanos cuentan que todo comenzó como comienzan las cosas duraderas: un ensayo que se alargó, un café que alguien no dejó enfriar, una charla que se negó a terminar. Lo que los unió fue paciencia. La clase de paciencia que no exige aplausos. Durante meses, lo cuidaron en privado. Entradas por separado, salidas distintas, respuestas medidas en entrevistas. Una coreografía prudente para proteger algo que aún estaba formándose. Pero hasta el secreto tiene fecha de caducidad. En cuanto las primeras fotos subieron a la red, la historia encontró su prueba. En minutos, los seguidores diseccionaron cada encuadre. La inclinación del hombro de ella, el roce del pulgar de él, la mirada suspendida entre ambos. Las redes no estallaron en escándalo, estallaron en cariño. Aparecieron los comentarios como si los hubiese convocado el mismo barrio: este es el soft launch que esperábamos. Lo cuidaron y se nota. Verlo sonreír así lo es todo. No hubo caos. Hubo celebración. En tiempos adictos a la performance, la autenticidad de esa noche fue un alivio compartido. Un amigo de ambos, con la discreción justa, confirmó lo que ya se palpitaba: se conocen hace más de lo que la gente imagina. Son reservados por naturaleza. Nada de esto es pose, llevan meses con lo suyo. Las palabras cayeron como un punto final suave. Por una vez, el público no tuvo que inventar móviles ni hilar cronologías imposibles. La verdad se sostenía sola. Cianjur siempre ha sabido convertir susurros en pequeñas leyendas. Aquella velada se sumó a la colección. Historias que se cuentan sin subir el volumen, junto a un café que se enfría despacio. Los empleados sonrieron con complicidad, los amigos se movían relajados, y el aire parecía más liviano. Cuando la comitiva alcanzó la vereda y los destellos arreciaron, Erkan no parpadeó. Se inclinó apenas, acercó a Asal un poco más,
y se notó que no era una conquista, sino un amparo. Entonces llegó la pregunta directa: ¿están juntos? Su risa deshizo la tensión con facilidad. Han visto lo que vinieron a ver. Ya no fingiremos lo contrario. Un murmullo de alivio recorrió el grupo, como si una página por fin se hubiera dado vuelta. Asal completó la escena con una frase sin adorno: estamos bien. Estamos felices. Poco más hay que añadir. La honestidad viajó rápido por las líneas del tiempo virtual, replicada por cuentas que la bautizaron como la verdad más serena en semanas. Ambos tienen ahora agendas que no perdonan, guiones exigentes, ensayos, rodajes que se estiran hasta la madrugada. Aún así, quienes comparten trabajo con ellos aseguran que han construido límites poco frecuentes en su oficio. Planifican, conversan, cuidan lo íntimo y se mantienen afilados en lo profesional. Pactaron algo muy simple: no hay actuaciones fuera de cámara, no habrá romance fingido para titulares. Esa contención, paradójicamente, los vuelve irresistibles. En una industria que vive de exponerse, eligieron la gracia. Tal vez por eso, esas fotografías de las manos unidas pesan más como promesa que como revelación. Toda gran historia de amor tiene un instante que la define. Para Erkan y Asal, ese instante fue la línea sin romper de sus dedos enlazados bajo los flashes. Él miró a ella antes de encarar al resto, un impulso que dijo tú primero sin necesidad de pronunciarlo. Ese pequeño orden de prioridades contó más que cualquier entrevista. Y, aun cuando la noche empezó a desarmarse, evitaron los gestos calculados. No hubo despedidas cinematográficas ni muestras públicas diseñadas para alimentar portadas. Se marcharon en calma, hombro con hombro, mientras la ciudad recuperaba su rumor: un taxi que pasó, una risa distante, el susurro de hojas contra la pared. La puerta del auto cerró sin estrépito. La calle exhaló. La imagen, en cambio, se quedó. Al amanecer, los muros digitales titilaban con teorías, buenos deseos y un respeto inusual. Maquillistas que han trabajado con ellos describieron su gentileza. Miembros del equipo contaron pequeñas atenciones entre tomas, miradas atentas que no llegan a los comunicados, pero sostienen días enteros. Un técnico lo redujo a una línea invencible: es real. Es dulce. Déjenlo ser. Ese sentimiento corrió más rápido que las fotos. La gente no perseguía una caída, abrazaba una sinceridad. El episodio rebasó el chisme y se convirtió en algo raro en la cultura de la fama contemporánea. Un suspiro compartido de alegría. Incluso los de adentro empezaron a opinar, no sobre el romance en sí, sino sobre su tono. Sin dramatismos, sin cálculo de marketing, sin orquesta de PR. Solo presencia. En corrillos de producción se susurra que esta manera calma de salir al mundo puede redibujar el mapa de cómo se cuenta el amor entre actores. La autenticidad, dicen, todavía emociona, pero solo cuando no se fuerza. Lo que queda ahora es más que una instantánea, es un emblema de ternura en tiempos ruidosos. Dos figuras atravesando Siangir con el paso acompasado, los dedos firmemente enlazados, los gestos limpios. Ese momento se repite porque se siente humano. Quizás por eso la historia tocó a tantos. No fue un destape, fue una autorización, la de ser genuinos, la de bajar las defensas, la de permitir que la verdad exista sin pedir permiso. Así, una noche cualquiera se volvió un hito del romance silencioso. Y aquí estamos, contándola despacio, sin necesidad de elevar el volumen. ¿Fue esta la revelación más auténtica que recuerdan en mucho tiempo? ¿Creen que las celebridades deberían conservar su privacidad o compartir escenas como esta con el mundo cuando el corazón les pide salir al aire? Los leemos en los comentarios, cada palabra. Si te conmueven las historias que ponen el sentimiento por encima del espectáculo, regálanos un like, suscríbete a Escándalos de Series Turcas y toca el botón unirse para ayudarnos a seguir trayendo relatos con pulso propio desde el universo del arte y la fama. Porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, creemos que los momentos más verdaderos no se gritan sobre alfombras rojas. Se susurran bajo los faroles de Siangir, donde dos manos entrelazadas bastan para decirlo todo sin decir de más.